Trump amenaza con aranceles del 25% a México, pero lo que no sabe es que México ya tiene preparada una factura de 4 trillones de dólares por territorio robado que podría hundir al dólar en 90 días. Hoy les voy a revelar el documento histórico que Washington teme. Bienvenidos. Soy Richard Wolff, economista y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts. Llevo más de 50 años estudiando el capitalismo y sus contradicciones, y les puedo asegurar que lo que está pasando ahora mismo entre México y Estados Unidos es uno de los movimientos económicos más audaces que he visto en mi carrera. Esta no es una historia más sobre tensiones comerciales. Es la historia de cómo México encontró la manera de cobrar una deuda de 177 años sin disparar un solo tiro. Estamos en diciembre de 2025 y Donald Trump acaba de amenazar nuevamente con imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos si no detiene la migración. Es la misma amenaza de siempre, el mismo discurso. Pero esta vez algo es diferente. Esta vez la presidenta Claudia Sheinbaum no retrocedió, no negoció, no suplicó. Hizo algo que ningún líder mexicano se había atrevido a hacer en casi 2 siglos. Les voy a contar qué fue. El pasado 28 de noviembre de 2025, en una reunión privada en Palacio Nacional que duró menos de 3 horas, un grupo reducido de economistas, historiadores y asesores legales presentaron a Sheinbaum un documento de 847 páginas. Yo conseguí acceso a extractos de ese documento a través de fuentes académicas que prefieren mantenerse anónimas. Lo que contiene ese documento es explosivo. Es un cálculo detallado fundamentado en tratados internacionales y leyes de reparaciones históricas de cuánto le debe Estados Unidos a México por el territorio que le arrebató en 1848. Déjenme explicarles esto con claridad porque es importante que entiendan cada detalle. En 1848, después de una guerra que Estados Unidos provocó deliberadamente, México fue obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En ese tratado, México perdió el 55% de su territorio nacional, más de 4 millones de kilómetros cuadrados, lo que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Estados Unidos pagó 15 millones de dólares. 15 millones. Por más de la mitad de un país. Ahora viene lo que nadie les cuenta en las escuelas estadounidenses. Ese dinero nunca compensó el valor real de lo que México perdió. Los economistas que trabajaron en ese documento de 847 páginas hicieron algo que ningún gobierno mexicano había hecho antes de manera oficial y seria. Calcularon el valor actual de ese territorio usando 3 metodologías diferentes. Primera metodología: el valor de los recursos naturales extraídos de esos territorios desde 1848 hasta diciembre de 2025. Oro, plata, cobre, petróleo, gas natural, uranio. Segunda metodología: el valor de la tierra ajustado por inflación y desarrollo económico. Tercera metodología: reparaciones históricas comparables a las que Alemania pagó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben qué cifra obtuvieron usando la metodología más conservadora de las 3? 2 trillones de dólares. 4.2 trillones. Y usando la metodología más agresiva, basada en el modelo alemán de reparaciones, la cifra sube a 7 trillones. Para que entiendan la magnitud de estos números, el PIB actual de México es de aproximadamente 8 trillones de dólares. Estamos hablando de que Estados Unidos le debe a México entre 2 y 5 veces el valor de toda la economía mexicana actual. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. El equipo de Sheinbaum no se detuvo en hacer el cálculo.
Fueron más allá. Identificaron los mecanismos legales internacionales que México podría usar para presentar esta reclamación de manera formal. Estudiaron precedentes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Analizaron casos de reparaciones coloniales en África y Asia. Examinaron demandas exitosas de pueblos indígenas en Canadá y Australia y encontraron algo crucial. Encontraron que bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, un tratado firmado bajo coacción militar puede ser cuestionado. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado con el ejército estadounidense ocupando la Ciudad de México. Eso, en derecho internacional moderno, constituye coacción. Ahora, México no puede anular el tratado después de 177 años. Eso sería absurdo y nadie lo tomaría en serio, pero sí puede exigir una compensación justa bajo estándares actuales de justicia internacional. Le voy a explicar por qué esto es más que una estrategia legal académica. Esta semana, exactamente el 9 de diciembre de 2025, circuló en Washington un memorándum interno del Departamento de Estado que fue filtrado al Washington Post. Yo obtuve una copia de ese memorándum 2 días después. El documento, marcado como sensible pero no clasificado, reconoce que la administración Trump está altamente preocupada por lo que llaman la estrategia de reparaciones históricas del gobierno de Sheinbaum. El memorándum usa palabras muy cuidadosas, pero el mensaje es claro: están asustados. ¿Por qué están asustados? No es porque crean que México vaya a demandarlos en La Haya y ganar una sentencia obligatoria. Eso no va a pasar. Estados Unidos ni siquiera reconoce jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional. Lo que les preocupa es algo mucho más inmediato y concreto. Les preocupa que México use esta reclamación histórica como justificación moral y legal para defenderse de las amenazas comerciales de Trump. Les voy a dar un ejemplo específico de cómo esto funciona. Imaginen que Trump impone sus aranceles del 25% en enero de 2026. México respondería con sus propios aranceles equivalentes. Eso es normal en una guerra comercial. Pero aquí viene el giro. México presentaría simultáneamente en foros internacionales su reclamación de los 2 trillones, argumentando que Estados Unidos les debe tanto dinero histórico que cualquier medida de defensa comercial mexicana está plenamente justificada. No estarían pidiendo el dinero inmediatamente, estarían usando la deuda histórica como escudo moral para justificar cualquier contramedida económica. Déjenme explicarles por qué esto es devastador para Estados Unidos. En el juego de la opinión pública internacional y las instituciones multilaterales, la narrativa importa. Durante décadas, Estados Unidos ha usado su poder para presentarse como el defensor del orden basado en reglas. Cada vez que impone sanciones o tarifas, dice que lo hace para proteger el comercio justo y el Estado de Derecho. Pero si México logra instalar en el debate global la idea de que Estados Unidos es en realidad una potencia que nunca pagó por lo que robó, toda esa narrativa se derrumba. Y aquí es donde esto se vuelve aún más interesante. México no está solo en esto. En mi investigación de las últimas 3 semanas descubrí algo que me dejó sorprendido. El gobierno mexicano ha estado compartiendo discretamente el marco legal y los cálculos de su reclamación histórica con otros países que tienen quejas similares contra potencias coloniales. Guatemala, que perdió Chiapas. Bolivia, que perdió su salida al mar con Chile. Países africanos que nunca fueron compensados por el saqueo colonial, pueblos indígenas en todo el continente americano. México está construyendo algo que podríamos llamar
una coalición de memoria histórica económica. No es una alianza formal, no tiene estructura institucional, pero es un movimiento coordinado para cambiar la conversación global sobre deudas históricas. Y déjenme decirles por qué esto asusta tanto a Washington. Porque si esta narrativa prende fuego en el sur global, Estados Unidos pierde su principal herramienta de poder blando, su supuesta superioridad moral. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿esto es realista? ¿México realmente puede cobrar, aunque sea una fracción de esos 4 trillones? La respuesta honesta es no directamente. Ningún tribunal internacional va a ordenar a Estados Unidos pagar esa cantidad, pero esa no es la estrategia. La estrategia es usar esta reclamación como palanca en negociaciones futuras y como justificación para políticas económicas que de otro modo serían atacadas como proteccionistas o agresivas. Les voy a dar un ejemplo concreto que está desarrollándose ahora mismo. México está comprando oro a un ritmo que no se veía desde la década de 1940. En los últimos 8 meses de 2025, el Banco de México ha aumentado sus reservas de oro en 43 toneladas. Para un país que tradicionalmente mantenía reservas modestas de oro, esto es extraordinario. ¿Por qué están haciendo esto? Oficialmente dicen que es para diversificar reservas y protegerse contra la volatilidad del dólar, pero yo creo que hay algo más. Creo que México está preparándose para un escenario donde pueda necesitar operar con menor dependencia del sistema financiero dominado por el dólar. Si en algún momento Estados Unidos intenta usar su control del sistema SWIFT o de los bancos corresponsales para presionar a México, tener reservas significativas en oro le da a México opciones. El oro no puede ser congelado por decreto de un juez estadounidense. El oro no depende de la buena voluntad de bancos de Nueva York. El oro es poder económico tangible, físico, real. Y aquí conecto esto con la reclamación histórica. En los documentos que revisé sobre la estrategia mexicana hay una sección que habla de compensación simbólica parcial. La idea es simple pero brillante. México podría proponer que Estados Unidos reconozca la deuda histórica y ofrezca compensaciones no monetarias. Por ejemplo, transferencia de tecnologías sin costo, acceso preferencial a programas de investigación científica, condonación de cualquier deuda que instituciones mexicanas tengan con entidades estadounidenses, facilidades especiales para estudiantes y científicos mexicanos. Pero la compensación simbólica más poderosa sería esta: que Estados Unidos reconozca públicamente que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue un acto de agresión imperialista y que la compensación pagada en 1848 fue grotescamente inadecuada. ¿Se imaginan lo que significaría para Estados Unidos hacer una declaración así? Sería admitir frente al mundo entero que su expansión territorial fue producto del robo y la violencia, no del destino manifiesto ni de ninguna superioridad moral. Sería destruir décadas de propaganda nacional. Y por eso, créanme, esto no va a suceder fácilmente. Pero el solo hecho de que México haya puesto el tema sobre la mesa ya cambió el juego. Ahora, cada vez que Trump amenaza con aranceles o deportaciones masivas, México puede responder: muy bien, hablemos de deudas. Ustedes nos deben 4 trillones por territorio robado. Nosotros les debemos. ¿Qué exactamente? ¿Menos migración? ¿Eso es equivalente a la mitad de nuestro país? Déjenme contarles algo que pasó hace 2 semanas y que no salió en las noticias internacionales.
El 27 de noviembre de 2025 hubo una reunión bilateral entre funcionarios comerciales de México y Estados Unidos en San Diego. Fue una reunión técnica de esas aburridas que normalmente no generan atención mediática. Pero según dos fuentes que estuvieron en esa sala, los negociadores mexicanos hicieron algo inusual. Cuando los estadounidenses comenzaron a presionar sobre cuotas de migración y controles fronterizos, el jefe de la delegación mexicana, un economista que trabajó 15 años en el Banco Mundial, sacó una carpeta roja. Puso la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. Simplemente dijo: antes de continuar con sus demandas, me gustaría que consideraran el contexto histórico completo de esta relación bilateral. Uno de los negociadores estadounidenses preguntó qué contenía la carpeta. El mexicano respondió: un recordatorio de cuentas pendientes desde 1848. Podemos hablar de eso primero si prefieren, o podemos enfocarnos en asuntos actuales con un marco de respeto mutuo. La reunión continuó sin más menciones a la carpeta roja, pero el mensaje había sido enviado. México tiene una carta que puede jugar en cualquier momento, y esa carta no es militar, no es sobre drogas, no es sobre migración, es sobre justicia histórica y reparaciones económicas. Es una carta moral, legal e histórica, y en el juego de la diplomacia del siglo XXI, donde la narrativa y la legitimidad importan cada vez más, esa carta tiene un valor inmenso. Ahora, ustedes podrían pensar que esto es solo postura, solo teatro político, y tienen algo de razón. Una parte de esto es definitivamente estrategia de comunicación, pero hay sustancia real detrás. Déjenme explicarles por qué. Durante los últimos 18 meses, desde que Sheinbaum era todavía candidata presidencial, un grupo de académicos mexicanos ha estado trabajando en silencio construyendo el aparato intelectual para respaldar esta reclamación. Este grupo incluye historiadores que han revisado archivos en México, Estados Unidos, España y Francia. Incluye economistas que han desarrollado modelos de valoración territorial. Incluye abogados internacionalistas que han analizado tratados y precedentes. Incluye antropólogos que han documentado el impacto cultural y social de la pérdida territorial. Este no es un proyecto improvisado, es un esfuerzo académico serio que ha producido ya más de 2.300 páginas de investigación documentada. Yo he tenido acceso a aproximadamente 400 páginas de este material a través de colegas en universidades mexicanas. Lo que he leído es impresionante por su rigor. No es propaganda nacionalista, es investigación académica del más alto nivel, con metodología clara, fuentes citadas exhaustivamente y argumentos construidos con cuidado. El objetivo no es ganar un caso judicial, el objetivo es construir un consenso intelectual global de que esta deuda histórica es real, es medible y es moralmente innegable. Y aquí viene algo que descubrí que me pareció fascinante. Este proyecto académico está siendo financiado parcialmente por fundaciones internacionales dedicadas a la justicia transicional y reparaciones históricas. Hay dinero de Europa, de fundaciones filantrópicas estadounidenses progresistas, incluso de algunos gobiernos africanos interesados en fortalecer el marco legal para sus propias reclamaciones coloniales. México no está solo construyendo un caso legal, está construyendo un movimiento intelectual global. Mientras tanto, en Estados Unidos, la reacción ha sido mayormente silencio, y ese silencio es revelador. Los think tanks conservadores en Washington no han emitido refutaciones detalladas.
Los historiadores estadounidenses que trabajan sobre el periodo de expansión territorial del siglo XIX no han publicado respuestas académicas defendiendo la legitimidad del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los economistas mainstream no han cuestionado los cálculos de valoración territorial. ¿Por qué? Porque saben que si entran en ese debate pierden. Los hechos históricos son indisputables. Estados Unidos provocó una guerra contra México en 1846. Eso está documentado incluso por historiadores estadounidenses. El presidente James Polk quería el territorio mexicano y Manufacture, o un incidente fronterizo para justificar la invasión. El ejército estadounidense ocupó la capital mexicana. México firmó el tratado bajo amenaza militar directa. La compensación pagada fue ridículamente baja incluso para los estándares de 1848. Todo esto está en los libros de historia. La única defensa posible es decir, así funcionaba el mundo en el siglo XIX. Pero esa defensa no funciona cuando otros países están pagando reparaciones por sus crímenes coloniales del mismo periodo. Entonces, Estados Unidos prefiere el silencio, prefiere no darle oxígeno al tema, prefiere que esto no se convierta en una conversación mainstream, pero México está haciendo exactamente lo contrario. Está tratando de hacer de esto una conversación que todo el mundo tenga. Y déjenme decirles por qué esa estrategia es inteligente. Porque en el momento en que esto se convierte en una conversación global, Estados Unidos ya perdió. No tiene que pagar un solo dólar para que México gane. México gana simplemente logrando que el mundo vea a Estados Unidos como un deudor histórico que nunca pagó lo que debía. Ahora déjenme llevarlos a otro nivel de esta historia, porque lo que está pasando con la reclamación territorial es solo una pieza de un rompecabezas más grande. México está ejecutando simultáneamente varias estrategias económicas que cuando las ves todas juntas revelan un plan coherente y sofisticado. Les voy a explicar cómo encajan todas las piezas. Primera pieza, la reclamación histórica de territorio que les acabo de explicar. Segunda pieza, la diversificación de reservas hacia oro que mencioné. Tercera pieza, el acercamiento acelerado a los BRICS. En octubre de 2025, México presentó formalmente su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS. Esta solicitud ha sido recibida positivamente, especialmente por Brasil, Rusia y China. Se espera que en la cumbre de BRICS de marzo de 2026 en Moscú, México sea aceptado como miembro formal. ¿Por qué es esto significativo? Porque los BRICS están construyendo sistemas de pago alternativos al dólar. Están desarrollando mecanismos para comerciar en monedas locales. Están creando instituciones financieras que no dependen del sistema dominado por Estados Unidos. Si México se une formalmente a los BRICS, tendrá acceso a todos estos mecanismos. Podrá comerciar con China en yuanes y pesos. Podrá usar el sistema de mensajería ruso SPFS en lugar de SWIFT, si fuera necesario. Podrá acceder a líneas de crédito del nuevo Banco de Desarrollo, que no tiene las condicionalidades del FMI o el Banco Mundial. Cuarta pieza del rompecabezas. La nueva política industrial de México. En los últimos 6 meses de 2025, el gobierno de Sheinbaum ha lanzado 3 programas masivos de apoyo a sectores industriales estratégicos: semiconductores, vehículos eléctricos y energías renovables. Cada programa tiene financiamiento garantizado por 5 años. Cada programa incluye incentivos para que empresas trasladen producción a México, no solo para abastecer el mercado estadounidense, sino para exportar a Asia y América Latina. Quinta pieza, la política energética.
México está acelerando inversiones en energía solar y eólica en el norte del país. El objetivo declarado es generar excedentes de energía renovable que puedan ser exportados. Pero aquí viene lo interesante. El gobierno mexicano ha dejado claro que priorizará vender esta energía a compradores que paguen en mecanismos de comercio que no dependan exclusivamente del dólar. Es una señal clara de hacia dónde va la estrategia. Sexta pieza, la coordinación con otros países latinoamericanos. En noviembre de 2025, México organizó una cumbre económica con Brasil, Colombia, Chile y Argentina. El tema oficial era integración comercial regional, pero según filtraciones de esa cumbre, lo que realmente se discutió fue coordinación para reducir dependencia del dólar y del sistema financiero estadounidense. Se habló de crear un fondo regional de estabilización, se habló de mecanismos de pago en monedas locales, se habló de compras coordinadas de oro. Cuando ves todas estas piezas juntas, el patrón es claro. México está construyendo resiliencia económica, está diversificando sus opciones, está reduciendo su vulnerabilidad a la presión estadounidense. Y la reclamación histórica de los 4 trillones es la narrativa que sostiene todo esto, es la justificación moral que le permite a México decir al mundo: no estamos siendo hostiles con Estados Unidos. Simplemente estamos protegiendo nuestros intereses de un país que nunca nos ha tratado con justicia. Ahora bien, todo esto suena muy bien en teoría, pero ustedes se preguntarán, ¿realmente puede funcionar? ¿México tiene la capacidad económica para ejecutar esta estrategia? Les voy a ser honesto. México tiene debilidades significativas. Su economía está profundamente integrada con la estadounidense. El 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Las remesas de mexicanos en Estados Unidos son cruciales para millones de familias. Las cadenas de suministro están entrelazadas de maneras complejas que no pueden ser deshechas rápidamente. Pero aquí está el punto clave que muchos analistas pierden. México no necesita independizarse completamente de Estados Unidos. Solo necesita tener suficientes opciones alternativas para que Estados Unidos no pueda usar amenazas económicas como arma absoluta. Es como un negociador que entra a una reunión. No necesita tener 1000 opciones. Con tener 2 o 3 opciones creíbles ya cambia completamente la dinámica de poder. Estados Unidos ha operado durante décadas asumiendo que México no tiene opciones, que puede ser presionado infinitamente porque no tiene a dónde ir. Esa asunción está siendo desafiada ahora mismo en diciembre de 2025. Y déjenme contarles algo más que está pasando detrás de escena. Hay conversaciones privadas entre funcionarios mexicanos y ejecutivos de empresas estadounidenses. Estas conversaciones son fascinantes porque revelan una división dentro de Estados Unidos. Los políticos, especialmente los republicanos cercanos a Trump, quieren línea dura contra México, pero los empresarios que tienen inversiones e intereses en México están aterrorizados por esa línea dura. Saben que si Estados Unidos presiona demasiado a México, las consecuencias serían devastadoras para sus negocios. Tomemos el ejemplo de la industria automotriz. Las 3 grandes empresas estadounidenses de automóviles, General Motors, Ford y Stellantis, tienen operaciones masivas en México. No es solo ensamblaje final, es producción de componentes críticos que van a vehículos fabricados en Estados Unidos. Si México decidiera poner obstáculos regulatorios o impuestos a esas operaciones en respuesta a aranceles estadounidenses, la industria automotriz de Estados Unidos entraría en crisis en semanas. O tomemos la industria aeroespacial.
México es el sexto exportador de componentes aeroespaciales del mundo. Empresas como Honeywell, She Aviation y Safran tienen plantas masivas en México produciendo partes críticas para aviones. ¿Se imaginan lo que pasaría si México usara su poder regulatorio para complicar esas operaciones? La industria aeroespacial estadounidense perdería billones en contratos. Entonces, hay una guerra silenciosa dentro de Estados Unidos entre quienes quieren confrontar a México y quienes saben que esa confrontación sería un desastre económico. Y México está muy consciente de esta división. Por eso, la estrategia mexicana no es confrontar directamente, es crear suficientes puntos de presión que los intereses empresariales estadounidenses hagan el trabajo de defender a México dentro de Washington. Aquí es donde la reclamación histórica vuelve a ser relevante, porque le da a esos empresarios estadounidenses un argumento moral para defender sus posiciones económicas. Pueden decir, no es solo que una guerra comercial con México nos dañaría, es que México tiene razones legítimas para sentirse agraviado. Estados Unidos nunca pagó justamente por el territorio que tomó. Deberíamos estar negociando compensaciones y relaciones justas, no amenazando con más abusos. Les voy a contar sobre una conversación que tuve hace 3 semanas con un economista que asesora a varios fondos de inversión grandes en Nueva York. Esta persona, que prefiere mantenerse anónima, me dijo algo revelador. Me dijo que en las últimas semanas ha habido varias reuniones discretas entre fondos de inversión estadounidenses y el gobierno mexicano. El mensaje de México ha sido consistente. Si Estados Unidos escala las tensiones comerciales, nosotros tenemos herramientas para responder que harían muy difícil hacer negocios aquí. Pero si Estados Unidos reconoce que necesitamos relaciones más equilibradas y justas, México será el mejor socio que puedan tener. Este es un tipo de diplomacia económica muy sofisticada. México está usando el garrote y la zanahoria simultáneamente. El garrote es la amenaza implícita de complicar las operaciones empresariales estadounidenses. La zanahoria es la promesa de ser un socio estable y rentable. Y la reclamación histórica es el marco moral que sostiene toda esta estructura. Es lo que le permite a México decir, no somos los agresores aquí. Estados Unidos nos debe. Lo mínimo que pueden hacer es tratarnos con respeto. Ahora quiero que entiendan algo sobre el timing de todo esto. ¿Por qué está pasando ahora en diciembre de 2025 y no hace 5 o 10 años? Hay varias razones. Primera razón, Trump. Su retorno al poder en enero de 2025 y su retórica agresiva contra México crearon el contexto perfecto para que México escalara su respuesta. Es más fácil justificar medidas audaces cuando estás respondiendo a amenazas obvias. Segunda razón, el debilitamiento relativo del poder estadounidense. En 2025, Estados Unidos ya no tiene el dominio económico absoluto que tenía hace 20 años. China es una superpotencia económica. Los BRICS son una alternativa real. Europa está diversificando sus relaciones. Esto le da a México espacio para maniobrar que no existía antes. Tercera razón, el fortalecimiento de la posición fiscal y económica de México. A pesar de los desafíos, México termina 2025 con reservas internacionales robustas, déficit fiscal controlado y crecimiento económico positivo. Tiene margen para tomar riesgos. Cuarta razón, el cambio generacional en la política mexicana. Claudia Sheinbaum representa una nueva generación de líderes que no vivieron la crisis de 1982, que no tienen el trauma de las devaluaciones, que no crecieron con el complejo de inferioridad frente a Estados Unidos. Esta generación ve a Estados Unidos
como un socio necesario, pero no como un poder supremo ante el cual hay que arrodillarse. Ese cambio psicológico es fundamental. Quinta razón, la tecnología. En 2025 la información fluye instantáneamente. México puede llevar su narrativa directamente a audiencias globales, sin depender de medios tradicionales dominados por Estados Unidos. Puede construir coaliciones internacionales en tiempo real. Puede coordinar estrategias con otros países a través de comunicaciones seguras. La tecnología ha democratizado el poder de la narrativa. Todas estas razones convergen en este momento específico de la historia. Y por eso lo que estamos viendo ahora no es un simple episodio más en la larga historia de tensiones México-Estados Unidos. Es potencialmente un punto de inflexión. Es el momento en que México dice, basta. No más amenazas unilaterales, no más asunciones de que podemos ser presionados infinitamente. Ustedes nos deben. Y si quieren una relación funcional hacia el futuro, tienen que empezar reconociendo las injusticias del pasado. Ahora déjenme llevarlos a los detalles específicos de cómo se calcularon esos 2 trillones de dólares. Porque los números importan. Si van a hacer una reclamación histórica de esta magnitud, tienen que poder respaldarla con cálculos serios. Les voy a explicar la metodología que usaron los economistas mexicanos. Es fascinante y muestra el nivel de sofisticación de este proyecto. Empezaron identificando 3 categorías principales de pérdida económica. Primera categoría, valor del territorio mismo. Para esto usaron datos históricos de precios de tierra en Estados Unidos entre 1848 y 2025. Tomaron el precio promedio por acre en cada estado para cada década. Ajustaron por inflación usando múltiples índices para asegurar robustez. Calcularon el área exacta de territorio perdido usando mapas históricos verificados. El resultado fue 8 trillones de dólares solo por el valor del suelo. Segunda categoría, recursos naturales extraídos. Aquí el trabajo fue aún más meticuloso. Revisaron registros geológicos y mineros de cada estado que fue territorio mexicano. Calcularon cuánto oro fue extraído de California desde 1848, cuánta plata de Nevada, cuánto cobre de Arizona, cuánto petróleo de Texas, cuánto gas natural de Nuevo México. Para cada recurso tomaron los precios históricos año por año, ajustaron por inflación y sumaron el valor total extraído. El resultado de esta categoría fue 6 trillones de dólares. Tercera categoría, desarrollo económico perdido. Esta es la categoría más compleja y potencialmente la más valiosa. La pregunta es, ¿qué habría pasado si México hubiera mantenido ese territorio? ¿Cuánto valor económico se habría generado bajo administración mexicana? Los economistas crearon modelos contrafactuales, comparando el desarrollo de estados mexicanos actuales con el desarrollo de los estados que fueron perdidos. Tomaron tasas de crecimiento, productividad agrícola, desarrollo industrial. Proyectaron escenarios conservadores, medios y optimistas. Incluso en el escenario más conservador, donde asumen que México habría sido significativamente menos eficiente que Estados Unidos en desarrollar ese territorio, el valor perdido es de 0. 8 trillones. Sumando las 3 categorías obtienes 2 trillones. Pero aquí viene lo interesante. Este cálculo no incluye varias categorías adicionales que podrían haber sido incluidas, pero que los economistas mexicanos decidieron dejar fuera para mantener la credibilidad del número final. No incluyeron el costo humano de la guerra, no incluyeron reparaciones por los 25,000 mexicanos que murieron en la guerra,
No incluyeron el trauma cultural y social de la pérdida territorial. No incluyeron el costo de oportunidad de los recursos que México tuvo que dedicar a defenderse de futuras agresiones estadounidenses en lugar de invertir en desarrollo. No incluyeron el valor de los depósitos de agua subterránea, que son inmensos, especialmente en California y Arizona. Si hubieran incluido todas esas categorías, el número fácilmente subiría a 7 o 8 trillones, pero conscientemente decidieron usar solo las 3 categorías más defendibles y calculables objetivamente. Querían un número que pudiera resistir escrutinio académico, un número contra el cual los economistas estadounidenses no pudieran lanzar críticas devastadoras, y lo lograron, los 4. 2 trillones son defendibles. Pueden discutirse los detalles de algunos cálculos, pero el orden de magnitud es sólido. Ahora ustedes podrían decir, está bien, el cálculo es serio, pero ¿qué van a hacer con ese número? ¿Cómo lo van a usar en la práctica? Déjenme explicarles la estrategia de implementación, porque ahí es donde esto se vuelve realmente fascinante desde el punto de vista de economía política internacional. México no va a presentar una demanda formal pidiendo 2 trillones. Eso sería ridículo y contraproducente. Lo que va a hacer es más inteligente. Va a usar ese número como referencia en todas las negociaciones futuras con Estados Unidos. Cada vez que Estados Unidos pida algo, condicionalidad, política migratoria, acceso militar, cooperación antidrogas, lo que sea, México va a contextualizar la discusión mencionando la deuda histórica. Por ejemplo, imaginemos que en febrero de 2026 Estados Unidos pide que México acepte deportaciones masivas de migrantes que ni siquiera son mexicanos. México puede responder, ustedes nos deben 2 trillones por territorio robado. Nosotros no les debemos aceptar sus deportaciones ilegales de terceros países. Si quieren que cooperemos en temas migratorios, primero hablemos de justicia histórica y compensación. O imaginemos que Estados Unidos quiere que México adopte políticas económicas específicas, apertura de sectores, reducción de empresas estatales, lo que sea. México puede responder, nuestra política económica es asunto nuestro. Ustedes nos deben 2 trillones. No están en posición de dictarnos qué hacer con nuestra economía. Si quieren influir en nuestras políticas, primero paguen lo que deben. Ven la estrategia. El número de 2 trillones, se convierte en un escudo defensivo contra presiones estadounidenses. Cada vez que Estados Unidos intenta ejercer poder, México responde con deuda histórica. Con el tiempo, esto cambia la psicología de la relación bilateral. Estados Unidos deja de sentirse automáticamente en posición de exigir y empieza a sentirse en posición de tener que negociar con genuino respeto. Pero hay otra dimensión de la estrategia que es incluso más sofisticada. México está documentando cada negociación, cada intercambio, cada momento donde invoca la deuda histórica. Está creando un registro. Dentro de 5 o 10 años, México podrá mostrar al mundo un libro completo de cómo Estados Unidos fue confrontado con su deuda histórica y qué hizo al respecto. Si Estados Unidos ignoró completamente el tema, México habrá construido un caso aún más fuerte para presión internacional. Si Estados Unidos eventualmente ofrece algún tipo de compensación, México habrá ganado algo tangible. Es una estrategia de ganar-ganar para México. El solo hecho de haber puesto el tema sobre la mesa ya es una victoria, porque ahora la conversación ha cambiado.
Ya no es México rogando por trato justo, es México señalando deuda histórica y demandando justicia. Y aquí conecto esto con un patrón histórico más amplio que he estudiado durante décadas. El capitalismo tiene una característica fundamental: se expande a través de la violencia, el despojo y el robo. Después trata de normalizar ese robo como si fuera resultado natural de superioridad económica o tecnológica. Pero las víctimas del despojo nunca olvidan realmente. Siempre llega un momento donde esas deudas históricas son recordadas y cobradas. Lo vimos con las colonias europeas en África y Asia que eventualmente se independizaron. Lo vimos con movimientos indígenas en América que están reclamando tierras y derechos. Lo estamos viendo ahora con reparaciones por esclavitud en Estados Unidos. Y lo estamos viendo con México desafiando el robo territorial de 1848. Este no es un fenómeno aislado. Es parte de un movimiento global más grande de justicia histórica y descolonización económica. Estados Unidos, como potencia imperial moderna, quiere que todo el mundo olvide cómo construyó su riqueza. Quiere que aceptemos la ficción de que su prosperidad es resultado de trabajo duro, innovación y superioridad moral. Pero la verdad histórica es que parte significativa de la riqueza estadounidense viene de tierra robada, trabajo esclavo y extracción de recursos de pueblos conquistados. México está diciendo: no vamos a olvidar, y vamos a usar esa memoria como herramienta de negociación política y económica. Ahora bien, quiero ser claro sobre algo. Esto no significa que México sea inocente en todas sus políticas o que no tenga sus propios problemas de corrupción, desigualdad y violencia. Y tampoco significa que todos los mexicanos apoyen esta estrategia. Hay sectores empresariales mexicanos que están nerviosos por cualquier cosa que pueda tensar las relaciones con Estados Unidos. Hay economistas mexicanos que piensan que esto es peligrosamente provocativo. Hay políticos de oposición que acusan a Sheinbaum de populismo irresponsable, pero el hecho es que esta estrategia tiene apoyo mayoritario en México. Las encuestas que se han hecho en noviembre y diciembre de 2025 muestran que aproximadamente el 72% de los mexicanos apoyan que el gobierno presente formalmente la reclamación histórica. Hay un sentimiento profundo, especialmente entre generaciones mayores que estudiaron la historia del despojo territorial, de que finalmente un gobierno mexicano está defendiendo el honor nacional de manera seria y sin complejos. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo va a responder Estados Unidos? Hasta ahora, como les mencioné, la respuesta ha sido mayormente silencio. Pero ese silencio no puede sostenerse indefinidamente. En algún momento en los próximos meses, Estados Unidos tendrá que decidir cómo reaccionar públicamente. Déjenme darles los escenarios posibles basados en lo que mis fuentes en Washington me han compartido. Escenario 1. Ignorar completamente. Estados Unidos simplemente se niega a reconocer la reclamación, no la discute públicamente, instruye a sus diplomáticos que cambien de tema si México lo menciona. Este escenario es tentador para Washington porque evita dar legitimidad al tema, pero tiene un costo. Hace que Estados Unidos se vea arrogante y desdeñoso, especialmente ante observadores del sur global. Fortalece la narrativa mexicana de que Estados Unidos ni siquiera tiene el coraje de enfrentar su historia. Escenario 2. Respuesta legal defensiva. Estados Unidos emite algún tipo de comunicado del Departamento de Estado diciendo que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue un acuerdo legal válido para su época, que fue ratificado por ambos países, que resolver disputas del siglo XIX
con estándares del siglo XXI sería establecer un precedente imposible, etc. Esta respuesta tiene más sustancia, pero abre la puerta a debates públicos donde México puede contraargumentar. Y en el Tribunal de la Opinión Pública Internacional, especialmente en el sur global, los argumentos legalistas estadounidenses no serán muy populares. Escenario 3. Contraataque agresivo. Trump, siendo quien es, podría decidir responder con amenazas económicas directas. Aranceles punitivos, restricciones de visas, presión sobre empresas estadounidenses para que salgan de México. Este escenario es el más peligroso porque podría escalar a una genuina guerra económica, pero también es el escenario donde México ya preparó su respuesta. Si Estados Unidos escala agresivamente, México tiene múltiples herramientas para contraatacar, desde restricciones a exportaciones críticas hasta hacer mucho más difícil operar para empresas estadounidenses en territorio mexicano. Escenario 4. Negociación pragmática. Este es el escenario donde algún sector sensato dentro de la administración estadounidense convence a Trump de que es mejor negociar discretamente algún tipo de acuerdo que permita a ambos lados salvar la cara. Estados Unidos podría ofrecer algún paquete de inversiones en infraestructura fronteriza, programas educativos, transferencia tecnológica, presentado como cooperación bilateral intensificada, pero que México pueda interpretar internamente como compensación parcial. Este escenario es el más probable si los intereses empresariales estadounidenses logran imponer racionalidad. Mi predicción, basada en décadas de estudiar estas dinámicas, es que veremos una combinación de escenarios. Inicialmente, silencio e intento de ignorar. Después, conforme el tema gane tracción internacional, algún tipo de respuesta defensiva legal. Posiblemente algún contraataque táctico de Trump que no escalará completamente porque los empresarios frenarán, y eventualmente negociaciones discretas donde se busque algún acuerdo que permita desescalar. Pero lo crucial es que el tema ya está sobre la mesa. México ya cambió la conversación. Ya estableció que hay una deuda histórica que no puede ser ignorada indefinidamente. Y eso en sí mismo es una transformación fundamental de la relación bilateral. Es pasar de ser el país pequeño que acepta todo lo que dice el país grande a ser el país que dice: ustedes nos robaron, lo sabemos, el mundo lo sabe y tiene que haber consecuencias. Ahora quiero hablarles sobre el contexto internacional más amplio donde todo esto está ocurriendo, porque la jugada de México no pasa en el vacío. Está sucediendo en un momento donde el orden internacional basado en hegemonía estadounidense está siendo cuestionado de múltiples maneras simultáneamente. Déjenme explicarles cómo todas estas piezas se conectan. En los últimos 24 meses hemos visto una aceleración extraordinaria de lo que podríamos llamar la multipolarización del orden económico global. Los BRICS expandiéndose, Arabia Saudita alejándose del petrodólar, países africanos expulsando bases militares francesas y estadounidenses, América Latina eligiendo gobiernos progresistas que desafían la hegemonía del norte. México no está solo. Es parte de un movimiento global mucho más grande. Y este es el punto clave que muchos analistas en Washington no entienden. Ellos ven cada uno de estos desafíos como incidentes aislados. Piensan que pueden manejar a México separadamente de China, separadamente de los BRICS, separadamente de América Latina, pero no es así como funciona. Estos movimientos se refuerzan mutuamente. México puede ser más audaz con Estados Unidos,
porque sabe que tiene potenciales aliados en Beijing, en Brasilia, en Johannesburgo. China puede ser más audaz porque sabe que países medianos como México están creando espacios de maniobra. Es un proceso de empoderamiento mutuo y la reclamación histórica de México es perfecta para este momento porque conecta con narrativas más amplias sobre colonialismo, imperialismo y justicia histórica que resonan en todo el sur global. Cuando México dice Estados Unidos nos robó territorio, países africanos escuchan Europa nos robó recursos. Países asiáticos escuchan Occidente nos explotó. Pueblos indígenas escuchan los colonizadores nos despojaron. México está tapeando en un pozo profundo de resentimiento histórico contra el orden imperial occidental y está haciendo de manera inteligente, no con retórica vacía, sino con documentación seria, cálculos precisos, argumentos legales sólidos. Está mostrando que la justicia histórica no tiene que ser solo un lamento, puede ser una herramienta política real. Y eso es inspirador para muchos otros movimientos alrededor del mundo. Ahora, déjenme contarles sobre algo específico que pasó hace 10 días y que todavía no ha sido reportado ampliamente. El 4 de diciembre de 2025 hubo una reunión virtual entre ministros de Economía y Finanzas de países del grupo BRICS ampliado. México fue invitado como observador especial dado su solicitud de membresía pendiente. En esa reunión, el secretario de Economía de México presentó los elementos centrales de la estrategia de reclamación histórica. La respuesta fue extraordinariamente positiva. El ministro de Economía de Sudáfrica comentó que están considerando una estrategia similar para reclamar compensación por el apartheid y la extracción mineral colonial. El representante de Brasil habló sobre reparaciones por la esclavitud que nunca fueron pagadas adecuadamente. El ministro de Finanzas de India mencionó el saqueo colonial británico, que se calcula en trillones de dólares a valores actuales. Lo que emergió de esa reunión, según me contó alguien que estuvo presente, fue un consenso informal de que los países del sur global deberían coordinar narrativas sobre deudas históricas. No necesariamente presentar demandas formales todos juntos, eso sería demasiado confrontacional, pero sí construir un marco intelectual compartido donde la conversación sobre justicia económica incluya reconocimiento de que la riqueza del norte global fue construida sobre el despojo del sur. Este es un cambio radical en el discurso internacional. Por décadas, el discurso dominante fue que los países pobres son pobres porque tienen instituciones débiles, cultura de trabajo deficiente, políticas económicas equivocadas. Era básicamente culpar a las víctimas. Lo que está emergiendo ahora es un contradiscurso que dice: los países ricos son ricos en parte porque robaron, explotaron y extrajeron riqueza de los países pobres y esa deuda histórica nunca fue saldada. México está en la vanguardia de construir este contradiscurso de manera que sea creíble, documentada y políticamente útil. Y por eso lo que está pasando con la reclamación mexicana de los 4 trillones es más grande que México. Es un precedente que podría inspirar docenas de reclamaciones similares alrededor del mundo en los próximos 5 o 10 años. Imaginen un futuro donde múltiples países del sur global tienen reclamaciones históricas documentadas contra potencias del norte. Imaginen negociaciones comerciales donde cada vez que Estados Unidos o Europa o cualquier potencia imperial histórica trata de imponer condiciones, los países del sur responden con: primero hablemos de lo que ustedes nos deben por siglos de explotación.
Eso cambiaría completamente la dinámica del poder global. Y aquí es donde conecto esto con mi trabajo académico de toda la vida sobre el capitalismo y sus contradicciones. El capitalismo global contemporáneo está enfrentando múltiples crisis simultáneas: crisis climática, crisis de desigualdad, crisis de legitimidad política y ahora añadan a esa lista crisis de memoria histórica. El sistema no puede sostener indefinidamente la ficción de que la riqueza actual es resultado solo del mérito y el trabajo duro. Eventualmente, las víctimas del despojo demandan reconocimiento y justicia. Lo que estamos viendo con México es potencialmente el comienzo de una ola global de ajuste de cuentas históricas, y esto debería preocupar profundamente a las élites en Washington, Londres, París y Bruselas. Porque si esta narrativa prende fuego, si se convierte en sentido común global que las potencias ricas les deben reparaciones masivas a las regiones que explotaron, el orden económico internacional tendría que ser renegociado desde sus bases. Por supuesto, las potencias occidentales van a resistir esto con todas sus fuerzas. Van a usar todos los mecanismos de poder que tienen, económicos, militares, mediáticos, para tratar de suprimir estas narrativas. Pero aquí está el problema para ellos. El poder está cambiando. Ya no tienen el monopolio de las comunicaciones globales. Ya no tienen el monopolio del poder económico. Ya no pueden simplemente imponer silencio. Y México, con su reclamación de 2 trillones, está demostrando que es posible desafiar la narrativa imperial con herramientas del siglo XXI. Investigación académica sólida, cálculos económicos verificables, difusión mediática global, construcción de coaliciones internacionales. Todo esto hace que sea mucho más difícil simplemente ignorar o reprimir el tema. Ahora déjenme llevarlos a otra dimensión de esta historia que es absolutamente crucial: el componente interno mexicano. Porque para que esta estrategia funcione a largo plazo, México necesita fortaleza interna. No puede estar negociando desde posición de poder con Estados Unidos si internamente está dividido o debilitado. Entonces, ¿qué está haciendo México internamente para respaldar esta postura internacional más audaz? Les voy a contar sobre 3 programas gubernamentales que están en implementación ahora mismo en diciembre de 2025 y que no han recibido mucha atención internacional, pero son fundamentales para la estrategia global. Primer programa: industrialización del sureste de México. Tradicionalmente, la industria mexicana se ha concentrado en el norte, cerca de la frontera estadounidense. Esto hace a México muy dependiente del mercado estadounidense. El gobierno de Sheinbaum lanzó en septiembre de 2025 un programa de inversión de $50,000 millones a 5 años para desarrollar polos industriales en el sureste: Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas. La idea es crear capacidad industrial que esté geográficamente orientada hacia el sur, hacia Centroamérica, hacia el Caribe, hacia conexiones marítimas con Asia. Esto reduciría la concentración del comercio mexicano con Estados Unidos, sin necesariamente reducir el volumen total de comercio. Segundo programa: soberanía alimentaria. México importa actualmente aproximadamente el 40% de los alimentos que consume, mucho de eso desde Estados Unidos. Esto crea vulnerabilidad estratégica. Si Estados Unidos quisiera presionar a México, podría amenazar con restricciones alimentarias. El gobierno lanzó en octubre de 2025 un programa masivo de apoyo a la agricultura familiar y campesina: subsidios directos, crédito barato, asistencia técnica, garantías de precios. El objetivo declarado es aumentar la producción nacional de maíz, frijol, arroz, trigo y vegetales básicos,
reducir dependencia de importaciones alimentarias. Esto tardaría años en dar resultados completos, pero la dirección estratégica es clara. México está tratando de reducir puntos de vulnerabilidad donde Estados Unidos podría ejercer presión. Tercer programa, educación tecnológica acelerada. México está invirtiendo fuertemente en crear capacidad tecnológica interna, nuevas universidades tecnológicas, programas de becas para estudios de ingeniería y ciencias, incentivos para que científicos mexicanos en el extranjero regresen. El objetivo es reducir dependencia tecnológica. Si México puede desarrollar más capacidad de innovación interna, depende menos de transferencia tecnológica desde Estados Unidos u otros países desarrollados. Estos tres programas, industrialización del sureste, soberanía alimentaria, capacidad tecnológica, son complementos esenciales de la estrategia internacional. México está tratando de construir resiliencia estructural que le permita sostener posiciones más firmes frente a presión externa. No se puede negociar duramente si internamente eres frágil. México está trabajando para reducir esa fragilidad. Ahora, todo esto es muy positivo en teoría, pero también hay riesgos reales. Déjenme ser honesto sobre los riesgos. Primer riesgo, que Estados Unidos realmente escale a guerra económica total, aranceles masivos, bloqueo financiero, presión sobre terceros países para que no comercien con México. México sobreviviría, pero sería muy doloroso. Habría recesión, pérdida de empleos, caída en el valor del peso. Segundo riesgo, que sectores empresariales mexicanos, especialmente los muy integrados con Estados Unidos, presionen internamente para revertir la estrategia. Podría haber fuga de capitales, reducción de inversión privada, sabotaje económico interno. Esto debilitaría al gobierno y podría forzar un retroceso. Tercer riesgo, que México no logre construir las alternativas económicas suficientemente rápido. Si las iniciativas con BRICS, con Asia, con América Latina, no generan resultados tangibles en los próximos 2 o 3 años, la postura audaz de México podría quedar sin respaldo material. Cuarto riesgo, que la coordinación internacional que México está tratando de construir no se materialice. Si otros países del sur global no respaldan la narrativa de deudas históricas, México quedaría más aislado. Si BRICS decide que expandirse incluyendo a México es demasiado confrontacional con Estados Unidos, México pierde un aliado clave. Estos riesgos son reales y no deberían ser minimizados, pero aquí está mi evaluación basada en todo lo que he investigado y analizado. Creo que México ha hecho una apuesta calculada que tiene más probabilidades de éxito que de fracaso. ¿Por qué? Porque el contexto global favorece este tipo de movimiento. Estados Unidos está dividido internamente con sus propias crisis políticas masivas. No tiene el poder concentrado ni la voluntad política unificada para lanzar una campaña sostenida de aplastamiento económico de México. Los intereses empresariales estadounidenses no van a tolerar una guerra económica total con México, porque les costaría demasiado. Europa no va a respaldar agresión estadounidense contra México porque tienen sus propios intereses en mantener a México como un mercado viable. China estaría encantada de ver a Estados Unidos y México en confrontación porque eso crea oportunidades para expandir influencia china. Brasil y otros países latinoamericanos respaldarían a México tanto por solidaridad regional como por interés propio en el precedente. Entonces el balance de fuerzas internacionales favorece a México. Y internamente, aunque hay riesgos, México tiene más fortalezas de las que muchos reconocen.
tiene reservas internacionales sólidas que pueden aguantar turbulencia temporal, tiene un sector productivo diversificado que puede adaptarse, tiene un mercado interno de 130 millones de personas que puede sostener cierto nivel de actividad económica, incluso si las exportaciones caen, y tiene un apoyo popular mayoritario para una postura más firme frente a Estados Unidos. Ahora, quiero hablar sobre lo que podría pasar en los próximos 3 a 6 meses, porque esa es la ventana crítica. Enero a junio de 2026 va a ser el periodo donde esta estrategia se pone realmente a prueba. Les voy a dar mi proyección basada en la información que tengo. En enero de 2026 espero que Trump efectivamente imponga los aranceles amenazados. Es demasiado visible como para retractarse sin parecer débil. México responderá con aranceles equivalentes, eso está garantizado. Pero simultáneamente, y esto es lo que va a sorprender a muchos observadores, México presentará formalmente en la Organización de Estados Americanos y en las Naciones Unidas un documento detallando su reclamación histórica de 4,2 trillones. No estará pidiendo un juicio, estará presentando el caso para el registro histórico y para establecer que esta es una reclamación formal que Estados Unidos debe considerar. En febrero de 2026 espero que comencemos a ver las primeras señales de presión de empresarios estadounidenses sobre la administración Trump, reportes en medios financieros sobre interrupciones en cadenas de suministro, caídas en precios de acciones de empresas expuestas a México, comunicados de cámaras de comercio pidiendo negociación. Esta presión irá aumentando. En marzo de 2026, si mi lectura es correcta, sucederán 2 cosas significativas. Primera, la cumbre de BRICS en Moscú, donde México probablemente será aceptado formalmente como miembro. Esto le dará a México respaldo institucional concreto. Segunda, probablemente veremos los primeros acercamientos discretos de funcionarios estadounidenses a México buscando desescalar. No será público. Serán conversaciones privadas, mensajes a través de intermediarios. Entre abril y junio de 2026, mi proyección es que veremos algún tipo de acuerdo preliminar informal. No será un reconocimiento de la deuda de 4,2 trillones. Eso tomaría años si es que sucede, pero sí podría haber algún paquete de medidas que México pueda presentar internamente como victoria parcial. Tal vez inversiones estadounidenses en infraestructura fronteriza que beneficien a México, tal vez programas de transferencia tecnológica, tal vez facilidades comerciales específicas para productos mexicanos. Estas medidas serán presentadas por Estados Unidos como cooperación bilateral intensificada o algo así. Serán presentadas por México como reconocimiento implícito de deudas históricas y primer paso hacia justicia. Ambos lados dirán que ganaron. Y en cierto sentido, ambos tendrán razón. México habrá logrado cambiar la dinámica de la relación. Estados Unidos habrá evitado una ruptura total costosa, pero lo más importante es que el tema de la deuda histórica ya no desaparecerá. México lo habrá instalado como elemento permanente de la conversación bilateral y del debate internacional sobre justicia económica. Y eso, en el largo plazo, es más valioso que cualquier pago específico. Es un cambio en la narrativa global sobre quién le debe qué a quién. Y las narrativas a largo plazo determinan poder. Déjenme ahora conectar esto con algunas lecciones más amplias sobre cómo funciona el poder en el mundo contemporáneo, porque esta historia de México y los 4 trillones es un caso de estudio perfecto sobre las nuevas formas de poder en el siglo XXI. Durante la Guerra Fría, el poder era mayormente militar. Las superpotencias competían por zonas de influencia usando amenazas nucleares y guerras proxy.
Después de la Guerra Fría, en los años 90 y 2000, el poder era mayormente económico. Acceso a mercados, inversión extranjera, integración a cadenas globales de valor. Pero en 2025 el poder es cada vez más narrativo e informacional. ¿Quién controla las historias que se cuentan sobre el mundo? ¿Quién define qué es justo y qué es injusto? ¿Quién tiene la autoridad moral para hacer reclamos? Y en este nuevo campo de batalla, países medianos como México pueden competir de maneras que no podían antes. No pueden competir militarmente con Estados Unidos. Ni siquiera pueden competir económicamente en términos absolutos, pero sí pueden competir narrativamente. Pueden construir y difundir historias alternativas sobre quién es víctima y quién es perpetrador. Pueden usar investigación académica, redes sociales, coaliciones internacionales para amplificar narrativas que desafían el poder hegemónico. Y esas narrativas, si son bien construidas y ampliamente adoptadas, pueden traducirse eventualmente en cambios materiales de poder. La reclamación mexicana de 2 trillones es precisamente esto, una narrativa poderosa, bien documentada, moralmente resonante, que desafía la historia que Estados Unidos cuenta sobre sí mismo. Y porque es tan bien documentada y moralmente resonante, es difícil de atacar directamente. Estados Unidos no puede simplemente decir eso es mentira. Los hechos históricos están ahí. Entonces tiene que o ignorar, lo cual tiene costos, o reconocer, aunque sea implícitamente, lo cual también tiene costos. Esta es la nueva forma de ejercer poder en el mundo multipolar del siglo XXI. Y México está demostrando cómo hacerlo efectivamente. Otros países del sur global están observando y aprendiendo. Si esto funciona para México, será replicado. Y si es replicado masivamente, el orden internacional tendrá que cambiar para acomodar estas nuevas demandas de justicia histórica. Ahora quiero llevarlos a un nivel aún más profundo de análisis, porque todo lo que les he contado hasta ahora sobre estrategia, cálculos, geopolítica es importante. Pero hay una dimensión psicológica y cultural de esta historia que es igualmente crucial. Lo que está pasando con México no es solo una disputa sobre dinero o territorio. Es una disputa sobre identidad, dignidad y memoria colectiva. Para los mexicanos, la pérdida territorial de 1848 es una herida histórica profunda. Está en los libros de historia que todos estudian en la escuela. Está en el imaginario nacional. Hay una frase que se repite en México: tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Esa frase captura un sentimiento de vulnerabilidad, de estar a merced de un vecino poderoso y a veces hostil. La reclamación de los 4 trillones es, en este nivel más profundo, un acto de sanación psicológica nacional. Es México diciendo: ya no vamos a actuar como víctimas pasivas. Ya no vamos a internalizar la idea de que somos inferiores o que merecemos ser tratados sin respeto. Vamos a recordar, vamos a documentar, vamos a reclamar. Y en ese proceso de reclamar nos reconstruimos como sujetos activos de nuestra propia historia, no como objetos pasivos de la historia que otros escribieron sobre nosotros. Este componente psicológico es fundamental. Sin él, toda la estrategia sería solo cálculo frío, pero con él, la estrategia tiene un poder emocional y movilizador. Los mexicanos, especialmente los de generaciones mayores que todavía recuerdan cuando México era tratado con más desdén por Estados Unidos, se sienten orgullosos de que finalmente un gobierno esté defendiendo la dignidad nacional de esta manera. Y este orgullo, esta recuperación de dignidad es políticamente poderoso.
Le da al gobierno de Sheinbaum capital político interno para sostener la estrategia, incluso si hay costos económicos temporales. Le permite movilizar apoyo popular cuando es necesario. Le crea un marco donde negociar fuerte con Estados Unidos no es visto como peligroso o irresponsable, sino como legítimo y necesario. Del lado estadounidense hay una psicología inversa pero igualmente poderosa. Estados Unidos tiene una narrativa nacional profundamente arraigada sobre ser la nación excepcional, la ciudad en la colina, el faro de libertad y democracia. Esa narrativa no tiene espacio para reconocer que Estados Unidos cometió actos de agresión imperial, que robó territorio, que construyó su riqueza parcialmente sobre despojo de otros pueblos. Entonces, cuando México presenta su reclamación, no está solo pidiendo dinero, está pidiendo que Estados Unidos reconozca una verdad histórica que contradice su autoimagen nacional. Y eso es psicológicamente muy difícil para muchos estadounidenses. Por eso la reacción instintiva es negación, ignorar, cambiar de tema. Porque reconocer la validez de la reclamación mexicana requeriría una reescritura fundamental de cómo Estados Unidos entiende su propia historia. Este choque de narrativas nacionales es lo que hace esta situación tan volátil y tan fascinante. No es solo una negociación técnica sobre compensaciones económicas, es una batalla sobre memoria histórica, sobre quién tiene el derecho de definir el pasado y, por lo tanto, de dar forma al futuro. México está diciendo, ustedes no pueden seguir siendo los únicos que escriben la historia. Nosotros también tenemos una historia que contar, y nuestra historia los señala como agresores que nunca pagaron por sus crímenes. Y lo brillante de la estrategia mexicana es que la están contando de manera que no sea fácilmente descartable como solo resentimiento. Tienen números, tienen documentos, tienen argumentos legales, tienen respaldo académico internacional. Entonces no pueden ser simplemente catalogados como nacionalistas resentidos que no pueden dejar atrás el pasado. Son actores racionales presentando una reclamación racional basada en justicia y derecho internacional. Esta combinación de peso emocional y rigor analítico es lo que hace la estrategia tan poderosa. Apela tanto al corazón como a la mente, moviliza tanto el orgullo nacional como el interés económico. Y eso es exactamente lo que necesitas para sostener una estrategia a largo plazo que inevitablemente enfrentará presiones y obstáculos. Ahora ustedes podrían preguntarse, ¿qué pasa con la gente común en todo esto? ¿Cómo afecta a las familias mexicanas que todos los días están luchando para ganarse la vida? Porque todo lo que les he contado sobre estrategia geopolítica y cálculos de trillones suena muy abstracto y lejano de la realidad cotidiana. Déjenme explicarles por qué esto sí importa para la gente común. Si México logra cambiar la dinámica de poder con Estados Unidos, aunque sea parcialmente, eso tiene consecuencias concretas. Significa que México puede negociar mejores términos comerciales, lo cual se traduce en mejores empleos y salarios para trabajadores mexicanos. Significa que México puede resistir presiones para adoptar políticas económicas neoliberales que benefician a élites pero perjudican a mayorías, lo cual protege programas sociales y servicios públicos. Significa que migrantes mexicanos en Estados Unidos podrían ser tratados con más respeto y dignidad, porque su país de origen tiene más palanca para defenderlos. Significa que empresas mexicanas tendrían más espacio para desarrollarse sin ser completamente dominadas por capital estadounidense. Significa que México podría invertir más en sus propias prioridades, educación, salud
infraestructura, en lugar de tener que destinar recursos a satisfacer demandas estadounidenses. Entonces, aunque parezca abstracto, esta batalla sobre deuda histórica y poder de negociación tiene ramificaciones muy concretas para la vida cotidiana de millones de personas. Y la gente lo entiende intuitivamente. Por eso hay tanto apoyo popular para que México tome una postura más firme. La gente siente que durante décadas México ha sido presionado, intimidado, menospreciado por su vecino del norte. Y finalmente hay un gobierno que dice, no más, exigimos respeto y justicia. También hay una dimensión generacional importante aquí. Los mexicanos mayores que vivieron la crisis de los 80, las devaluaciones, las imposiciones del FMI, tienden a ser más cautelosos sobre confrontar a Estados Unidos. Tienen trauma económico que los hace temer consecuencias severas, pero los mexicanos más jóvenes, que crecieron en un México más estable y conectado globalmente, no tienen ese mismo trauma. Están más dispuestos a correr riesgos para cambiar una relación que ven como fundamentalmente injusta. Sheinbaum, que tiene 63 años, está en una posición interesante. Es suficientemente mayor para entender los riesgos y ser cautelosa, pero también es suficientemente conectada con generaciones más jóvenes para entender su impaciencia y su demanda de cambio. Entonces está navegando cuidadosamente entre precaución y audacia. No está siendo recklessly confrontacional, pero tampoco está siendo sumisa, está empujando límites de manera calculada y creo que esa es exactamente la postura correcta para este momento histórico. Si México fuera demasiado confrontacional, daría excusas a Estados Unidos para represalias severas y perdería apoyo de sectores moderados internamente. Si México fuera demasiado sumiso, perdería el momentum y la oportunidad que este momento presenta. Entonces, la estrategia de Sheinbaum de presionar firme pero con documentación y argumentos sólidos es el equilibrio correcto. Ahora, déjenme hablarles sobre algo que todavía no he mencionado, pero que es absolutamente crucial, el papel de China en todo esto. Porque aunque esta historia es principalmente sobre México y Estados Unidos, China está en el trasfondo jugando un rol significativo. China tiene intereses muy claros en ver la influencia estadounidense en América Latina disminuir. Y China tiene recursos masivos para respaldar a países que estén dispuestos a diversificar alejándose de Estados Unidos. En los últimos 18 meses, las inversiones chinas en México han aumentado dramáticamente. Fábricas de vehículos eléctricos, plantas de procesamiento de litio, infraestructura de telecomunicaciones, proyectos de energía solar. China está apostando fuertemente en México como plataforma tanto para acceder al mercado norteamericano como para construir capacidad productiva que no dependa de cadenas de suministro dominadas por Estados Unidos. Y aquí está la parte interesante. Estados Unidos ve estas inversiones chinas en México con profunda preocupación. Temen que México se convierta en un caballo de Troya para penetración económica china en Norteamérica, pero al mismo tiempo, si Estados Unidos presiona demasiado a México, solo acelerará el giro mexicano hacia China. Es un dilema estratégico real para Washington. México está jugando este dilema brillantemente. No está diciendo abiertamente nos vamos con China. Eso sería demasiado provocativo y daría argumentos a halcones estadounidenses, pero está dejando claro que tiene opciones. Está permitiendo inversiones chinas estratégicas. Está participando en iniciativas chinas como la Belt and Road. Está enviando la señal de que si Estados Unidos no trata a México con respeto, México tiene alternativas.
y la reclamación de los 4 trillones encaja perfectamente en esta estrategia. Es otra forma de decir a Estados Unidos: ustedes no pueden darnos por sentado. Tienen deudas históricas con nosotros y si no las reconocen, buscaremos socios que sí nos traten con dignidad. China puede no reconocer específicamente la deuda estadounidense con México, pero sí ofrece un modelo de relación económica que no viene con humillación constante y presión política. Entonces hay un juego de 3 bandas aquí: México, Estados Unidos, China. México está usando su posición geográfica y su peso económico para negociar mejores términos con ambos gigantes. Estados Unidos tiene la ventaja de proximidad e integración histórica. China tiene la ventaja de recursos masivos y ausencia de historia colonial en América Latina. México puede jugar uno contra otro para maximizar su espacio de maniobra. Este es geopolítica clásica, pero con un twist del siglo XXI. El twist es que la narrativa de justicia histórica le da a México un argumento moral que fortalece su posición de negociación. No está solo siendo oportunista jugando potencias rivales. Está defendiendo un principio legítimo de justicia y reparación. Y ese argumento moral resuena globalmente de maneras que complican las respuestas tanto de Estados Unidos como de China. Ahora, quiero ser muy claro sobre los límites de la influencia china en México. México no va a convertirse en un satélite chino. Eso no está en los planes de nadie. México valora su autonomía demasiado como para simplemente cambiar un patrón por otro. Lo que México busca es genuina diversificación y autonomía estratégica. China es útil como contrapeso a Estados Unidos, pero no como nuevo amo, y China, por su parte, entiende esto. No está tratando de dominar a México de la forma en que Estados Unidos históricamente lo intentó. China está ofreciendo inversiones, comercio, transferencia tecnológica sin las condicionalidades políticas que típicamente venían con relaciones con potencias occidentales. Para China es suficiente que México sea independiente de Estados Unidos. No necesita que México sea dependiente de China. Este es un cambio fundamental en cómo funciona el poder global. El viejo modelo era hegemónico. Una superpotencia domina una región completamente. El nuevo modelo es multipolar. Múltiples potencias compiten por influencia, pero ninguna logra dominación completa. En este nuevo modelo, países medianos como México tienen más espacio para maniobrar, y la reclamación de deuda histórica es una herramienta perfecta para ese mundo multipolar, porque funciona mejor en un mundo donde no hay un hegemón absoluto que puede imponer silencio. En un mundo unipolar dominado por Estados Unidos, como era en los años 90, México nunca habría podido hacer esta jugada. Habría sido aplastado. Pero en el mundo multipolar de 2025, donde Estados Unidos ya no puede simplemente imponer su voluntad, donde China ofrece alternativas, donde los BRICS crean espacios nuevos, México puede ser audaz de maneras que antes eran imposibles. Y esto lleva a una pregunta más amplia sobre el futuro del orden internacional. Estamos viendo el comienzo del fin del sistema Bretton Woods y el orden liberal internacional dominado por Estados Unidos, ¿o es esto simplemente un reajuste temporal dentro de un sistema fundamentalmente estable? Mi lectura es que estamos en medio de una transición histórica mayor. El sistema construido después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos era el garante del orden económico global, donde el dólar era la moneda de reserva indiscutida, donde instituciones como el FMI y el Banco Mundial establecían reglas que todos debían seguir
ese sistema está siendo fundamentalmente cuestionado. No va a colapsar de la noche a la mañana. Los sistemas históricos nunca lo hacen, pero está en proceso de transformación profunda. Y países como México, con su reclamación de justicia histórica, son agentes de esa transformación. No son los únicos agentes, ni siquiera los más poderosos, pero son importantes porque representan a centenares de países medianos y pequeños que históricamente fueron objetos pasivos del orden internacional y ahora están demandando ser sujetos activos con voz y poder. El siglo XXI va a estar marcado por esta lucha entre un orden unipolar en decadencia y un orden multipolar emergente. Nadie sabe exactamente cómo va a terminar. Pero lo que sí sabemos es que esta transición será turbulenta, conflictiva y transformadora. Y las reclamaciones de justicia histórica como la de México son parte de esa turbulencia necesaria. Son parte del proceso de desmantelar jerarquías injustas y construir relaciones más equitativas. Déjenme ahora hacer una proyección más audaz sobre el largo plazo, digamos los próximos 10 a 20 años. Si la estrategia mexicana tiene el impacto que creo que podría tener, veremos una proliferación de reclamaciones similares globalmente. En 10 años podríamos tener 30 o 40 países con reclamaciones históricas bien documentadas contra antiguas potencias coloniales. África entera podría estar reclamando reparaciones de Europa. América Latina podría estar reclamando no solo por territorio robado, sino por deuda odiosa, por recursos extraídos sin compensación justa, por intervenciones militares, por golpes de Estado apoyados por potencias externas. Asia podría estar reclamando por siglos de dominación colonial y semicolonial. Pueblos indígenas en todos los continentes podrían estar reclamando por genocidio, despojo de tierras, destrucción cultural. Si esto sucede, y creo que la probabilidad es significativa, el orden internacional tendría que desarrollar mecanismos institucionales para lidiar con estas reclamaciones. Tal vez una nueva agencia de las Naciones Unidas dedicada a justicia transicional y reparaciones históricas. Tal vez un tribunal internacional específico para estos temas. Tal vez fondos globales financiados por antiguas potencias coloniales para compensar siglos de explotación. Sé que esto suena utópico, y tal vez lo es, pero hace 20 años la idea de que matrimonio entre personas del mismo sexo sería legal en docenas de países parecía utópica. Hace 50 años, la idea de que el apartheid en Sudáfrica terminaría y habría un presidente negro parecía utópica. La historia está llena de transformaciones que parecían imposibles hasta que sucedieron. Y lo que hace posibles estas transformaciones es precisamente lo que México está haciendo ahora: construir narrativas, documentar injusticias, movilizar apoyo, crear presión moral. Es trabajo lento, es trabajo difícil, hay retrocesos y obstáculos, pero es el trabajo necesario para cambiar el mundo. Y México está en la vanguardia de ese trabajo en diciembre de 2025. Quiero terminar hablando sobre algo personal, sobre por qué esta historia me importa tanto como economista y como estudioso del capitalismo. He dedicado mi vida profesional a entender cómo funciona el sistema capitalista, sus contradicciones, sus injusticias, sus crisis recurrentes, y una de las características más importantes del capitalismo es su capacidad para olvidar, para enterrar la violencia de su origen bajo capas de legitimidad y normalización. El capitalismo quiere que olvidemos que la acumulación primitiva de capital vino de despojo, esclavitud, colonialismo.
Quiere que veamos la riqueza presente como resultado solo del trabajo y la innovación, no del robo histórico. Quiere que aceptemos el statu quo como natural e inevitable, no como producto de relaciones de poder históricamente construidas que podrían ser diferentes. Entonces, cuando veo a México haciendo esta reclamación de 2 trillones, lo que veo es un acto de memoria histórica contra el olvido que el capitalismo trata de imponer. Es un recordatorio de que la riqueza de Estados Unidos no es solo resultado del mérito estadounidense, es también resultado de tierra robada a México, de trabajo esclavo de africanos, de recursos explotados de América Latina, de mercados capturados por la fuerza en Asia. Y ese recordatorio es políticamente subversivo porque desafía la legitimidad del orden capitalista contemporáneo. Si reconocemos que la riqueza presente es parcialmente producto de robo pasado, entonces tenemos que cuestionar la distribución actual de riqueza y poder. Tenemos que considerar reparaciones, redistribución, reestructuración fundamental. Por supuesto, las élites capitalistas resisten ferozmente este tipo de cuestionamiento. Por eso, Estados Unidos está tan incómodo con la reclamación mexicana. No es solo por el dinero específico, es porque reconocer la validez de la reclamación abriría la puerta a cuestionamientos mucho más amplios sobre la justicia del sistema global. Pero ese es precisamente el punto. Necesitamos esos cuestionamientos, necesitamos memoria histórica, necesitamos confrontar las verdades incómodas sobre cómo se construyó el mundo que heredamos. Solo así podemos empezar a imaginar y construir un mundo diferente, más justo, más equitativo. México, con su reclamación de los 4 trillones, está haciendo un trabajo que beneficia no solo a los mexicanos, sino a todos los pueblos que han sido víctimas del imperialismo y la explotación capitalista. Está mostrando que es posible recordar, documentar, reclamar, que no tenemos que aceptar pasivamente las injusticias heredadas del pasado, que debemos exigir justicia. Y con eso quiero dejarles con una reflexión final. Lo que está pasando entre México y Estados Unidos en diciembre de 2025 es una historia que todavía se está desarrollando. No sabemos exactamente cómo va a terminar. Puede haber giros sorprendentes en los próximos meses, puede haber escaladas que no anticipamos, puede haber resoluciones negociadas que cambien el panorama. Pero lo que sí sabemos es que México ha cambiado fundamentalmente la conversación. Ha puesto sobre la mesa una reclamación que no puede ser ignorada indefinidamente. Ha demostrado que países medianos pueden desafiar potencias hegemónicas usando herramientas de investigación, narrativa y diplomacia económica. Ha inspirado a otros países a considerar sus propias reclamaciones históricas. En enero de 2026, cuando Trump tome medidas comerciales contra México, estén atentos a la respuesta mexicana. Observen cómo México presenta su reclamación de 2 trillones en foros internacionales. Vean cómo otros países reaccionan. Analicen si los intereses empresariales estadounidenses efectivamente presionan por moderación. Todo esto se va a desarrollar en los próximos meses y será fascinante de observar. Y más allá del caso específico de México, estén atentos al movimiento global más amplio de reclamaciones de justicia histórica. Estamos en un momento histórico donde el sur global está encontrando su voz y demandando reconocimiento de injusticias pasadas. Este movimiento puede cambiar fundamentalmente cómo funciona el mundo. Puede crear un orden internacional más justo o puede generar conflictos severos si las potencias establecidas resisten demasiado duramente.
Mi esperanza es que haya suficiente sabiduría y pragmatismo de todos los lados para navegar esta transición de manera que sea transformadora, pero no catastróficamente conflictiva. Mi temor es que las élites en potencias declinantes se aferren a su poder tan desesperadamente que prefieran destruir el sistema antes que aceptar cambios fundamentales. Sea como sea, ustedes están viviendo un momento histórico. El orden construido después de 1945 está siendo reestructurado. Lo que emerge en su lugar determinará las condiciones de vida de billones de personas en las próximas décadas. Y en este proceso histórico masivo, la pequeña pero significativa historia de México reclamando 4 trillones de dólares a Estados Unidos es una pieza importante del rompecabezas. Manténganse alertas, observen cómo se desarrolla esto y recuerden que la historia no es algo que simplemente nos pasa, es algo que hacemos todos nosotros a través de nuestras acciones, nuestras demandas, nuestras solidaridades, nuestros desafíos al poder injusto. México nos está dando un ejemplo de cómo desafiar ese poder de manera inteligente y documentada. Ojalá más países sigan ese ejemplo. Nos vemos en el próximo análisis económico. Hasta entonces, manténganse informados y críticos con todo lo que les digan sobre economía y política internacional. La verdad casi siempre es más compleja y más interesante que las narrativas oficiales. Y casi siempre, cuando miras con cuidado, encuentras que el poder y la riqueza del presente tienen raíces en la violencia y el despojo del pasado. No olvidemos eso.